Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y si no, ánimo. Siempre hay algo nuevo y emocionante a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y hablando de cosas emocionantes, prepárense porque hoy les traigo un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, en el glamour y en el drama que a veces lo acompaña. Y por supuesto, en el amor. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y mediáticas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Love is in the Air, la serie turca que conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. ¿Y qué vamos a desentrañar hoy? Un regalo muy especial, un regalo caro, muy caro, que Hande le hizo a Kerem. Un regalo que incluso después de la separación de la pareja, sigue generando comentarios y especulaciones. ¿Están listos para saber de qué se trata? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes, necesito pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así no se pierden ninguno de los próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo algo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con la historia. Asterisco el contexto, Love is in the Air y el nacimiento de un romance asterisco. Para entender el contexto completo de este regalo, y por qué es tan significativo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo, a los orígenes de la magia que unió a Hande y Kerem. Recordemos, para los que no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, Sen Kalkam en su idioma original. Esta serie, que combinaba comedia romántica, drama y hermosos escenarios, se convirtió en un fenómeno global. La historia de Eda y Serkan cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La trama, llena de enredos, malentendidos, momentos románticos y situaciones cómicas, mantenía a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. Y como suele pasar en estas historias de amor de telenovela, la magia traspasó la pantalla. La química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo sugería una conexión especial, una complicidad que iba más allá de la actuación. Los fans, que ya estaban enamorados de sus personajes, comenzaron a especular sobre la posibilidad de un romance en la vida real. Los rumores de romance comenzaron a circular como la pólvora. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre la pareja, no dudaron en publicar artículos y fotos que alimentaban las especulaciones. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías. Los seguidores de la serie y de ambos actores se dividieron entre los que creían en el romance y los que lo negaban. Al principio, como suelen hacer las celebridades, Hande y Kerem jugaron al misterio. Evitaron confirmar o negar los rumores, alimentando aún más la expectación. Aparecían juntos en eventos, compartían fotos en sus redes sociales, pero siempre con cautela, sin revelar demasiado. Creaban expectación y mantenían a sus fans en vilo. Pero, al final lo confirmaron. Y vaya que lo hicieron. En una entrevista, en una publicación en redes sociales, o quizás simplemente con una foto que hablaba por sí sola, Hande y Kerem confirmaron lo que muchos sospechaban: estaban enamorados. Y de repente el mundo entero se volcó en alegría. Fueron la pareja perfecta para muchos. Su relación, que nació de la ficción, se materializaba en la vida real. Sus fans éramos muchísimos. Celebrábamos cada foto juntos, cada gesto de cariño, cada muestra de amor. Nos sentíamos parte de su felicidad. Nos emocionábamos con sus logros y sus proyectos, tanto profesionales como personales. El romance mediático, una historia de amor bajo los reflectores. El romance de Hande y Kerem se convirtió en el tema de conversación de todos. Sus fotos juntos, sus salidas, sus gestos de cariño, todo era material para los medios y las redes sociales. Nos encantaba verlos juntos, ¿verdad? Eran una pareja muy bonita, con mucha conexión. Su relación, que había comenzado en el trabajo, se había convertido en algo más profundo, en un amor real y palpable. Compartían momentos especiales, viajes, cenas románticas, celebraciones de cumpleaños. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales.
Asistían a eventos juntos, deslumbrando con su elegancia y su complicidad. Sus publicaciones en redes sociales eran seguidas por millones de personas, que comentaban y compartían cada detalle de su relación. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son color de rosa. Las relaciones, incluso las de las celebridades, pueden ser complicadas. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales, todo puede afectar la dinámica de una pareja. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, anunciaron su separación. Y claro, el mundo se paralizó un poco. Los fans desilusionados intentaron entender qué había pasado. Las especulaciones y los rumores volvieron a surgir. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué habían decidido separarse? En un comunicado, o quizás a través de entrevistas o publicaciones en redes sociales, Hande y Kerem anunciaron su separación. Dijeron que se habían dado un tiempo, que habían decidido tomar caminos separados. Explicaron que la decisión había sido tomada de mutuo acuerdo con respeto y cariño. Pero bueno, así es la vida, y los amores a veces terminan, y a veces no. Las relaciones pueden ser efímeras o duraderas dependiendo de muchos factores. Y aunque la separación de Hande y Kerem fue una noticia triste para sus fans, también nos demostró que incluso las historias de amor más bonitas pueden tener un final. *** El regalo, un símbolo de amor y recuerdo ***. Ahora bien, ¿por qué este regalo es tan importante incluso después de la separación? Pues bien, para empezar, hablemos de lo que fue el regalo en sí. Se trata de un reloj, sí, un reloj. Pero no cualquier reloj. Un reloj de la prestigiosa marca suiza Patek Philippe. ¿Y por qué es tan caro? Bueno, esta marca es conocida por fabricar relojes de lujo, de alta gama, con precios que pueden alcanzar cifras astronómicas. Estamos hablando de relojes que son auténticas joyas, con mecanismos complejos, diseños exclusivos y materiales de primera calidad. Son piezas únicas que combinan la artesanía tradicional con la tecnología más avanzada. Patek Philippe es sinónimo de prestigio, de elegancia y de exclusividad. Sus relojes son codiciados por coleccionistas y amantes del lujo de todo el mundo. Son una inversión, una pieza de arte que perdura en el tiempo. Tener un reloj Patek Philippe es un símbolo de estatus, de éxito y de buen gusto. El precio de un reloj Patek Philippe puede variar dependiendo del modelo, de los materiales utilizados, de la complejidad del mecanismo y de la demanda en el mercado. Pero en general, los precios oscilan entre decenas de miles de dólares hasta cientos de miles, e incluso millones, en algunos casos. El regalo que Hande le hizo a Kerem, por lo tanto, no fue un regalo cualquiera. Fue un regalo que representaba el amor, la admiración y el respeto que sentía por él. Fue un gesto de generosidad, de cariño y de consideración. Fue un regalo que demostraba el estatus y la posición de Hande, pero sobre todo, su amor por Kerem. Pero el precio no es lo único que hace especial a este reloj. La historia detrás del regalo es lo que realmente le da valor. Según varias fuentes, Hande se lo habría regalado a Kerem durante su relación, en un momento especial, posiblemente para celebrar un logro profesional o un aniversario. Imaginemos la escena, Hande radiante entregándole el reloj a Kerem, con una sonrisa en el rostro y una mirada llena de amor. Kerem, sorprendido y emocionado, recibiendo el regalo con gratitud y afecto. Un momento íntimo privado, que quedaría grabado en sus memorias para siempre. ¿Y por qué lo mencionamos ahora? Porque a pesar de la separación, el reloj se ha mantenido como un símbolo, un recordatorio de su amor y de los momentos compartidos. Es un objeto que de alguna manera, sigue conectado a su historia. *** El significado después de la ruptura. ¿Qué representa el reloj? ***. Se dice que Kerem todavía lo usa, que lo conserva con cariño, lo cual, para mí, es muy tierno. Es como si el reloj fuera un pedacito de su historia juntos, un objeto que guarda la memoria de una época feliz. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo muy interesante: ¿qué significa un regalo después de una ruptura? ¿Es simplemente un objeto material, o puede tener un significado más profundo? En el caso de Hande y Kerem, parece ser que el reloj va mucho más allá de su valor económico. Representa un vínculo, un recuerdo de un amor que, aunque terminó, dejó una huella. Es un objeto que materializa los sentimientos, las experiencias y los momentos compartidos durante la relación.
El reloj puede ser un recordatorio de los buenos tiempos, de la felicidad y de la complicidad que existió entre ellos. Puede ser un símbolo de la generosidad de Ande, de su capacidad de amar y de demostrar afecto. Puede ser un reflejo de la sensibilidad de Kerem, de su aprecio por los recuerdos y por las personas que han sido importantes en su vida. Y eso es algo muy bonito, ¿no creen? Demuestra que a pesar de las diferencias, el cariño y el respeto pueden perdurar. Muestra que aunque el amor romántico pueda llegar a su fin, el afecto y la admiración mutua pueden mantenerse. Y en el caso de Ande y Kerem, parece que esto es precisamente lo que ha sucedido. Y para los que nos encanta el chisme, claro, alimenta las esperanzas de una posible reconciliación, aunque no quiero crear falsas expectativas. Es natural que los fans esperen que sus ídolos vuelvan a estar juntos. Es parte del afán. Así hay del romanticismo que rodea a las celebridades. Pero en realidad el futuro de Ande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si sus caminos vuelven a cruzarse en el futuro. Además, esta historia nos habla de la generosidad de Ande, de su capacidad de demostrar afecto a través de detalles significativos. No solo se trata del valor del regalo, sino del gesto en sí. Ande eligió un regalo especial, un regalo que reflejaba el estatus y la posición de Kerem, pero sobre todo, un regalo que representaba su amor y su admiración. Y también nos revela un poco sobre la personalidad de Kerem, de su sensibilidad, de su apego a los recuerdos y a las personas que han sido importantes en su vida. El hecho de que aún conserve el reloj y que lo use con cariño demuestra que valora los recuerdos y que no olvida a las personas que han sido importantes en su vida. *** Un análisis más profundo, la relación de Ande y Kerem ***. Pero hay más, que este regalo también nos permite analizar la relación de Ande y Kerem desde otra perspectiva. Nos muestra que detrás de las cámaras de los sets de filmación y de las entrevistas, hay dos personas que se enamoraron, que vivieron una historia de amor intensa y que a pesar de todo, se guardan un cariño especial. La historia de Ande y Kerem nos recuerda que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona. Se enamoran, se alegran, sufren, y tienen relaciones que pueden ser hermosas y complejas. La relación de Ande y Kerem no fue solo una historia de amor de telenovela. Fue una historia real, vivida por dos personas reales. Y aunque la relación llegó a su fin, el recuerdo del amor y del cariño mutuo permanece. Y eso es algo que como fans, nos hace sentir muy bien, porque demuestra que su relación fue real, que fue auténtica. Demuestra que no todo fue una estrategia publicitaria, o un montaje para ganar fama y popularidad. Demuestra que Ande y Kerem sintieron algo verdadero el uno por el otro. También es importante destacar que este tipo de regalos, como el que Ande le hizo a Kerem, no son algo inusual en el mundo del espectáculo. Las celebridades suelen demostrar su afecto con regalos lujosos, con detalles que reflejan su estatus y su poder adquisitivo. Pero como hemos visto, lo que realmente importa es el significado que tiene el regalo, el valor emocional que le damos. En el mundo de las celebridades, los regalos caros son comunes. Las joyas, los coches de lujo, los viajes exóticos, todo es posible. Pero al final, lo que realmente importa es el gesto, la intención, el amor que hay detrás del regalo. *** La reflexión final, ¿qué lecciones podemos sacar? ***. Y para serles sincera, me encanta esta historia. Me parece una muestra de madurez, de respeto y de cariño. Me parece una muestra de que incluso después de la separación, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Me parece que a pesar de todo, Ande y Kerem han logrado mantener una amistad y un afecto mutuo. Y me hace pensar en la importancia de valorar los buenos momentos, de aprender de las experiencias pasadas y de conservar los recuerdos con cariño. Me hace pensar en la importancia de la generosidad, del cariño y del respeto en las relaciones. Esta historia nos enseña que el amor puede tener diferentes formas y que a veces, lo más importante es el recuerdo de los buenos momentos. Nos enseña que incluso después de la separación, es posible mantener un vínculo, un afecto, un respeto mutuo. Nos enseña que aunque el amor romántico se termine, el cariño y la admiración pueden perdurar. Ahora bien, ¿podemos esperar en el futuro para Ande y Kerem? ¿Será que retomarán su relación? ¿O simplemente seguirán caminos separados, pero manteniendo el cariño y el respeto mutuo? Eso solo el tiempo lo dirá. El futuro es incierto.
Las relaciones humanas son complejas y impredecibles. Pero por ahora podemos disfrutar de esta linda historia, de este regalo tan especial y de la magia que aún irradian. La historia de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, la generosidad, el respeto y la importancia de valorar los buenos momentos. Nos invita a reflexionar sobre el significado de los regalos y sobre el impacto que tienen en nuestras vidas. *** Conclusión y agradecimiento ***. Bueno, creo que hemos cubierto todos los aspectos importantes de este chisme, ¿verdad? Hemos analizado el contexto, el regalo, el significado después de la ruptura, la personalidad de Hande y Kerem, y las lecciones que podemos sacar. Espero que les haya gustado. Así que, resumiendo, hoy hablamos del carísimo regalo que Hande Erçel le hizo a Kerem Bürsin, un reloj Patek Philippe. Vimos el valor económico y sobre todo, el valor emocional que tiene este regalo, que simboliza el amor que existió entre ellos, y que incluso hoy, después de la ruptura, sigue siendo un recuerdo preciado. Analizamos la historia detrás del regalo, la generosidad de Hande y la sensibilidad de Kerem y reflexionamos sobre la importancia de valorar los buenos momentos y los recuerdos. Y bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Espero que hayan disfrutado este chismecito tanto como yo. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la historia de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán? ¿Qué tipo de regalos les gustaría recibir? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el mundo de las celebridades, los chismes y las historias de amor. Un abrazo enorme. Y chao, chao.